No sé si alguna vez han escuchado o han visto alguna persona que dice de que aunque él peque o haga tal y tal cosa que está en contra de la Biblia, él va a ser salvo porque aceptó a Cristo y cree en él. Y hoy en día es un peligro muy grande toda esa doctrina que se está enseñando, y no es así según la Biblia. Muchos piensan que porque aceptaron a Cristo y creen en Dios son salvos, y malinterpretan toda esa parte de la Biblia. En la Biblia dice que nosotros tenemos que luchar contra nuestra propia carne. Y quiero dejarles este versículo que está en Gálatas capítulo 5, verso 16, que dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y eso tenemos que tener muy en cuenta siempre. Pablo está hablando a los Gálatas que se están dejando llevar por corrientes de otras doctrinas y que van en contra del Evangelio de Jesucristo. Y hoy en día pensamos muchas veces que porque aceptamos a Cristo y porque vamos a la iglesia un domingo, un martes, los días que tú vayas, un sábado, no sé, pensamos que somos salvos simplemente por hacer eso, por creer en Dios, y después no importa qué día tenemos fuera de la iglesia. Y yo quiero recalcarte algo en algunos versículos que vamos a leer ahora. Tú, aunque creas en Dios y vayas a la iglesia 1 o 2 veces por semana, o aunque vayas todos los días, pero si vos no tenés una vida en intimidad que sea entre tú y el Padre, tú y Jesucristo, jamás vas a ir al cielo. Jamás vas a tener esa intimidad de que Él te va a impulsar a hacer las cosas bien. No te digo que vas a tener una vida perfecta, ¿no? De que nunca te vas a equivocar ni nunca vas a fallar, pero sí el tener un corazón que sea realmente tirado a la voluntad de Dios, que sea volcado a la voluntad de Dios. Y en Gálatas también, en el versículo 19, o sea, capítulo 5, verso 19, dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o sea que hay más, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ninguna persona, gente, que practica todas esas cosas y cosas semejantes que tengan que ver, que involucren todo eso, inmoralidad, mentiras, todo lo que tenga que ver con ocultismo, todo lo que tenga que ver en contra de la palabra, tú puedes creer. El mismo diablo cree en Dios, cree en Jesucristo, y sin embargo no es salvo. Y tenemos que tener mucho cuidado en esto. Me he encontrado con personas que piensan que porque cree en Jesucristo y cree en Dios y va a la iglesia y sirve, es salvo, y no es así. Nosotros tenemos que tener una vida en intimidad y en santidad. Aún en la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y santidad en la Biblia significa que somos apartados para Dios, no que seamos perfectos, como hay gente que piensa que el ser santo es ser perfecto. El ser santo es ser separado para Dios. Y como dice que no heredaremos el reino de Dios si hacemos todas estas cosas. Y es algo que me ha estado en mi mente, ¿no? En algunas cosas aún de mi propia vida que he tenido que cambiar. Y tú me dices: mira, Cristian, yo quizás no soy de esos de los que dicen que creen en Jesucristo, soy salvo y ya puedo hacer mi vida como yo quiera. Pero sí me pasa de que no puedo dejar de pecar en alguna área, de que estoy atado a algunas cosas. Y yo te digo: tranquilo, es un problema, ¿ya? Y hay que resolverlo con mucha sabiduría y con mucha ayuda del Espíritu Santo, pero se puede salir. Yo soy un ejemplo, mira, que he atado a muchísimas cosas que alguna vez contaré, pero he estado atrapado en inmoralidades, he estado atrapado en vicios, no de sustancias, gracias a Dios, pero en otros vicios que creo que son peores, y he podido salir gracias a Dios. Acuérdate que en la Biblia también dice que despojémonos del viejo hombre, y cuando dice despojémonos habla de una acción de nosotros propia, una acción humana. Y muchas veces vas a tener que renunciar a toda esa vida, a todos esos hábitos que tenés por la misma fuerza. El Espíritu Santo dice que produce el querer como el hacer. Y es así también en nuestras vidas. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos convenza y después accionar nosotros. Porque la fe sin obra es muerta. Y también dejarle esto: cuidado con el pecado, cuidado con todos esos sentimientos a veces que nos impulsan a pecar. Cuidémonos aún de nosotros mismos. Pablo le aconseja a Timoteo de que tenga cuidado de sí mismo. Y por más que tenemos un enemigo gigante que es Satanás y que siempre está intentando coletearnos en alguna parte de nuestras vidas,
otros de los enemigos más importantes, si no lo sabemos controlar, somos nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. Acuérdate que vivir en santidad, vivir en la voluntad de Dios, no hay cosa mejor. Muchas veces va a costar, va a ser complicado, van a haber tentaciones, van a haber caídas, pero nada mejor que levantarse. Hay otros versículos que dicen, en Gálatas también, capítulo 5, 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y en el capítulo 6 y versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y como dicen ahí, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos como el Espíritu Santo quisiera que andemos. Andemos por el Espíritu, que Él nos impulse. Acuérdense que Jesús dijo que nos convenía de que Él se fuese para que viniese el Espíritu Santo, porque con Él tendríamos poder, autoridad y todo eso. Y te animo, joven, grande, adulto, yo te animo, no hay cosa más linda que vivir en santidad. Sé que cuesta, sé que es difícil abandonar hábitos, y aún a esas personas que piensan que ya son salvas. Espero que te quede claro que con este video, no solo con aceptar a Cristo, ni en creer en Dios, te hace salvo, sino vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios es lo que te hace salvo. Y nada, quería dejarles esto, de que realmente tengamos mucho cuidado con el pecado, con lo que creemos, y somos salvos o no solamente por creer, porque es una doctrina que está ahí y me toca un poco, ¿no? En el tema de lo espiritual y bíblico, de dónde sacan eso. Pero bueno, es lo que hay. Sabemos que cada día va a ser más difícil, pero yo te aliento que puedas seguir en los caminos de Cristo, porque no hay cosa mejor, no hay cosa más bella que seguir y que estar a los pies de Cristo y que seguir su voluntad. Acuérdate que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y todo lo hace bueno. Dios es bueno. Y nada, quería dejarte eso, que tengas mucho cuidado de ti mismo, de tus pensamientos, lleva todo cautivo a los pies de Cristo. Abandona hábitos si tenés que abandonar personas si tenés que abandonar, y demás. Dios te quiere y te ama, pero también quiere verte en santidad, también quiere verte caminando sus caminos. Y eso es lo mejor que nosotros le podemos ofrendar a Él por todo lo que hizo en nosotros en la cruz y aún en nuestras propias vidas y aún en lo que seguirá haciendo. Es rendirle totalmente nuestra vida y nuestro corazón.